Bienvenidos a Dimensión Paranormal, donde lo inexplicable se convierte en nuestra realidad. Les invitamos a adentrarse en el misterio de lo desconocido, un lugar donde lo paranormal y lo inexplicable se entrelazan, desafiando la lógica y llevando nuestra mente a explorar territorios que van más allá de la comprensión. En cada episodio, nos sumergiremos en historias de fenómenos inexplicables que han dejado una huella en la memoria de todos. Hoy, exploraremos un caso particularmente intrigante que ha capturado la atención de quienes buscan respuestas. Así que, asegúrense de tener la luz encendida y los sentidos alerta, porque en Dimensión Paranormal, la realidad es solo el principio de lo que podemos descubrir. ¡Comencemos! Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast, donde lo inexplicable se encuentra con lo más profundo de nuestra psique. Hoy exploramos un tema que ha fascinado, aterrado y desconcertado a millones de personas alrededor del mundo: el fenómeno de las abducciones alienígenas. Pero, esta no es solo una historia más sobre luces en el cielo o extrañas desapariciones. Hoy, nos sumergimos en los oscuros recuerdos de una de las experiencias más aterradoras jamás registradas en un testimonio humano. Whitley Strieber, un hombre común, pasó de disfrutar de unas tranquilas vacaciones de Navidad con su familia a ser el protagonista de una pesadilla más allá de la imaginación. Preparen sus sentidos, porque lo que van a escuchar no es solo una historia de miedo, es un relato de terror puro que acecha en los límites de lo posible y lo imposible. Recuerden apagar las luces, cerrar bien sus puertas y mantener la mente abierta, si se atreven. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con el relato para que juntos recorramos los oscuros caminos del subconsciente y del miedo primigenio. Es la noche del 26 de diciembre de 1985. Whitley Strieber, su esposa y su hijo pequeño se encuentran en una aislada cabaña en los bosques de Nueva York, celebrando la tranquilidad de las festividades navideñas. Después de un día perfecto, donde el sonido del viento frío chocaba contra las ventanas mientras la nieve caía suavemente, Whitley no imaginaba que esa noche marcaría el comienzo de un viaje al abismo de lo desconocido. La pequeña cabaña, rodeada de kilómetros de bosque, se convertiría en el escenario de algo que cambiaría para siempre su percepción de la realidad. Esa noche, al igual que cualquier otra, la familia Strieber se retiró a descansar temprano. El silencio envolvía la casa como una manta, solo interrumpido por los suaves crujidos de la madera que respondía al peso de la nieve en el tejado. Pero ese silencio, tan común en las profundidades de la naturaleza, estaba a punto de ser roto por algo que no pertenecía a este mundo. Todo comienza de manera inquietante, pero sutil. Strieber recuerda cómo, alrededor de la medianoche, fue abruptamente arrancado del sueño profundo. No fue una simple sensación de incomodidad. Algo lo había despertado,
algo mucho más tangible que un mal sueño. Sentía una presencia, pero lo que realmente lo llenó de terror fue el sonido. Un ruido extraño, como un susurro mecánico, resonaba desde el salón de la planta baja. Un zumbido entrecortado, un ruido que no parecía humano ni animal, sino algo más, algo que no lograba identificar. El primer instinto de Bitley fue asegurarse de que la casa estaba a salvo. Había activado el sistema de alarma antes de ir a dormir. Miró el panel de control junto a su cama, y todas las luces indicaban que no había sido violada ninguna ventana o puerta. Pero, entonces, ¿qué estaba generando ese extraño sonido? En vez de saltar de la cama y correr a investigar como haría cualquier persona frente a lo que podría ser un intruso, algo lo detuvo. Ese fue el primer signo de que algo no estaba bien. En lugar de moverse, se quedó paralizado en su cama, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Ese ruido persistente, que ahora parecía el movimiento rápido de varias personas en la planta baja, hacía que su corazón latiera con fuerza, pero no podía moverse. No quería moverse. Era como si una parte de su mente hubiera decidido que enfrentar lo desconocido era peor que quedarse inmóvil, entregándose al miedo. Entonces, lo vio. Una de las puertas dobles que daba a su habitación comenzó a moverse lentamente. Se cerraba poco a poco, como si algo o alguien estuviera detrás de ella, acechando. Bitley se sentó en la cama, incapaz de apartar los ojos de esa puerta. Su mente trataba de racionalizarlo. Debe ser el viento, pensó. Pero no había viento esa noche. El sonido de la nieve cayendo era suave, como una manta que amortigua cualquier otro ruido. Entonces, el borde de la puerta reveló algo más. Una figura, pequeña, de unos 3,5 pies de altura, apareció en el umbral. Su cabeza redondeada, demasiado grande para su cuerpo delgado, sobresalía, y lo que Bitley alcanzó a ver lo dejó helado. No era humano. Sus ojos, enormes, eran negros como el abismo, profundos y vacíos. Parecía estar observándolo, pero ¿cómo era posible? Su mente se negaba a aceptar lo que veía, intentando clasificarlo como una alucinación, como el producto de una mente que se balanceaba entre el sueño y la vigilia. Sin embargo, estaba despierto, y esa criatura, ese ser, avanzaba hacia él con un movimiento casi antinatural, como si flotara, pero no completamente. Podía ver detalles desconcertantes. Una especie de placa en su torso, como un uniforme, algo parecido a una armadura que relucía tenuemente bajo la luz de la nieve. Pero era el rostro lo que más lo aterrorizaba. Sus ojos oscuros eran pozos sin fin, y una boca apenas visible se curvaba hacia abajo. En ese momento, todo su cuerpo quedó paralizado. No era una simple parálisis por el miedo, no. Era algo más, algo que controlaba cada fibra de su ser. Mientras ese ser avanzaba hacia él, su mente gritaba en desesperación: «¡Levántate! ¡Corre! ¡Haz algo!». Pero su cuerpo no respondía. Se quedó inmóvil, atrapado en su propia cama, mientras la criatura se acercaba más y más. El tiempo se distorsionó. Parecían horas, pero solo fueron segundos. El ser estaba ahora tan cerca que Bitley pudo distinguir aún más detalles. Pequeñas manos, largas y delgadas, que se movían con una precisión mecánica.
Algo dentro de él sabía que estaba siendo observado, no solo físicamente, sino a un nivel más profundo, como si esa criatura estuviera viendo más allá de su cuerpo, directamente dentro de su mente, dentro de su alma. Y entonces, todo se desvaneció. La siguiente memoria que Bitley tiene es estar flotando, su cuerpo, rígido, desnudo, como si estuviera suspendido en el aire, pero sin sentir el contacto de nada. Era una sensación aterradora, estar completamente a merced de lo que fuera que lo había arrancado de su cama. Su conciencia oscilaba entre el pánico absoluto y el vacío más profundo. Todo era oscuridad. Lo que fuera que lo había paralizado ahora lo transportaba a algún lugar que no era su cabaña, que no era su hogar. La siguiente imagen que recuerda es aún más escalofriante. De alguna manera, se encontró en el exterior, en un claro del bosque cercano a su cabaña. A su alrededor, todo estaba inmerso en sombras profundas, excepto por una extraña figura que, aunque parecía humana, no lo era. Era otro de esos seres, sentada al borde del claro, mirándolo con indiferencia, como si fuera un objeto más, algo a ser manipulado. Bitley trató de moverse, de escapar, pero su cuerpo no le respondía. Todo lo que pudo hacer fue mirar, y en ese momento, lo entendió. Lo que sea que estaba frente a él, no era de este mundo, y no tenía control alguno sobre lo que le iba a suceder. Esto, queridos oyentes, fue solo el comienzo de la pesadilla de Bitley Strieber. Una noche aparentemente tranquila de diciembre se transformó en un portal hacia lo inexplicable. Y mientras él intentaba procesar lo ocurrido, el terror apenas comenzaba a aferrarse a su mente. ¿Qué harías tú si algo que no comprendes, algo que no pertenece aquí, entra en tu casa, en tu habitación, y te paraliza de terror? ¿Correrías? ¿Gritarías? ¿O te quedarías como Bitley, atrapado en el horror de lo desconocido? Esto, queridos oyentes, fue solo el comienzo de la pesadilla de Bitley Strieber. Una noche aparentemente tranquila de diciembre se transformó en un portal hacia lo inexplicable. Y mientras él intentaba procesar lo ocurrido, el terror apenas comenzaba a aferrarse a su mente. Hemos sido testigos de los primeros momentos de terror de Bitley Strieber, una noche de diciembre que transformó para siempre su concepción del mundo. Pero lo que escuchamos fue solo la entrada al abismo. Ahora, vamos a adentrarnos aún más. Esta vez, exploraremos algo mucho más oscuro, las experiencias más perturbadoras de Bitley durante su secuestro. Imagina, por un momento, despertar inmóvil, despojado de tu propia voluntad, mientras seres de otro mundo te examinan como si fueras una simple marioneta. Imagínate paralizado, sin poder gritar, mientras te invaden recuerdos de procedimientos que ningún humano debería experimentar. ¿Qué harías si los confines de tu propia mente no pudieran protegerte de esos invasores? Esta es la historia de lo que Bitley vivió después de aquella primera noche. Un relato que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la realidad. Si pensabas que lo más aterrador ya había pasado, te equivocas. Esto es solo el principio. Prepara tu mente para lo que está por venir, porque lo que estás a punto de escuchar te perseguirá mucho tiempo después de que apagues este episodio.
La noche parecía interminable. Lo último que Whitley Strieber recuerda antes de sucumbir nuevamente al abismo fue ese pequeño ser extraño avanzando hacia él. Cada paso silencioso, cada movimiento cargado de algo más que simple curiosidad. Su mente había intentado justificarlo, etiquetarlo como un mal sueño, una ilusión, pero lo que vino después confirmó lo peor. Esto era real. Demasiado real. Cuando recobró la consciencia, no estaba en su cama. No estaba en su cabaña. Ni siquiera estaba en un lugar que pudiera reconocer. Era como si se hubiese desvanecido del mundo físico. Sus ojos se abrieron a un lugar que solo podía describirse como una prisión extraña, una especie de depresión en el suelo rodeada de árboles altos y retorcidos. No sentía frío, ni calor, pero sabía que algo en su entorno era profundamente anormal. Su cuerpo, desnudo, estaba rígido, paralizado. No podía moverse, aunque su mente gritaba por hacerlo. Los músculos de sus brazos y piernas permanecían tensos, como si algo estuviera ejerciendo control sobre ellos. Era como si estuviera atrapado en una especie de parálisis controlada, un estado donde su voluntad no tenía espacio. Y entonces, los vio de nuevo, esos seres pequeños, delgados, que lo rodeaban. Figuras que parecían esculpidas de la misma oscuridad que los árboles que lo rodeaban. Solo una cosa destacaba, sus ojos. Esos ojos oscuros y penetrantes, fríos, inexpresivos. Se acercaron más, y con ellos, la sensación de vulnerabilidad se intensificó. Había uno, en particular, que Whitley notó a su izquierda. Era diferente, no solo por su postura, sino por lo que transmitía. A pesar de que su rostro carecía de cualquier tipo de expresión humana, Whitley sintió que esta figura lo estaba estudiando, quizá incluso comunicándose, de alguna manera inexplicable con él. Pero no como se comunican los humanos. No con palabras, sino con una presencia abrumadora, que penetraba en lo más profundo de su ser. Sentía que esa criatura, de alguna manera, estaba buscando algo más dentro de él, algo más que información, tal vez su esencia, su alma. De pronto, todo cambió. La siguiente cosa que Whitley recuerda con claridad es estar en movimiento. No podía sentir el suelo bajo sus pies, ni ningún tipo de apoyo físico. Era como si flotara. Pero no era una sensación agradable o mágica. No era el flotar en un sueño. No. Era más bien una sensación de ser arrastrado por fuerzas invisibles, incapaz de resistirse, incapaz de reaccionar. Mientras se movía, o más bien, mientras lo movían, la oscuridad del bosque empezó a desvanecerse, y pronto se vio rodeado por paredes de metal gris, frías y opresivas. Ahora, estaba dentro de un lugar que no pertenecía a este mundo. El cuarto en el que se encontraba era pequeño y claustrofóbico. La luz era tenue, como si viniera de algún lugar indeterminado, pero lo suficiente para mostrar lo que le rodeaba. Y lo que vio, lo aterrorizó como nada lo había hecho hasta ahora. Lo primero que notó fue una especie de mesa, o más bien, una camilla, justo en el centro de la sala. Junto a ella, esas figuras, esos seres de aspecto esquelético, se movían con precisión. Sus movimientos no eran torpes, sino rápidos, casi mecánicos. Y sus ojos, siempre sus ojos, esos pozos negros, insondables, que parecían absorber toda la luz del cuarto. Trató de moverse, de gritar, de escapar, pero nada sucedió. Estaba atrapado, y lo peor de todo,
Ellos sabían que él no podía hacer nada. Entonces, vio lo que realmente planeaban hacerle. Uno de ellos, más alto que el resto, cargaba algo en sus manos. Al principio, parecía una caja pequeña y sencilla, pero cuando lo abrió, lo que Bitley vio dentro lo dejó sin aliento. Una aguja, fina como un cabello, brillaba bajo la luz. Parecía diseñada con un propósito claro, y ese propósito era introducirla en su cabeza. Sí, habían venido por su mente, por lo más profundo de su ser. De alguna manera, Bitley entendió que estos seres no solo buscaban información superficial. Estaban allí para invadir sus pensamientos, para adentrarse en su cerebro. En ese momento, el miedo que sintió alcanzó un nivel tan extremo que su mente comenzó a colapsar. Quería luchar, quería escapar, pero era como si toda su existencia se redujera a un solo sentimiento: pánico absoluto. Y entonces, de repente, la aguja comenzó a acercarse más y más a su cabeza. Pudo sentir como la fría punta del instrumento tocaba su piel, y luego todo se volvió oscuro. Lo siguiente que recuerda es estar de pie, de alguna manera, aunque seguía sin poder moverse libremente. El entorno había cambiado nuevamente. Ahora estaba en lo que parecía ser una especie de sala de operaciones, un lugar que se asemejaba vagamente a un quirófano, pero la sensación era extraña, casi surreal. No había una lógica humana en la disposición de las cosas. Las paredes eran curvas, las mesas estaban desordenadas, y había una extraña sensación de que el espacio era más pequeño de lo que realmente debería ser. Mientras Bitley trataba de comprender lo que le estaba ocurriendo, notó algo más. Había más seres presentes, no solo los que lo habían llevado hasta allí. Algunos, más altos y delgados, parecían supervisar lo que ocurría. Estos tenían ojos más grandes, más expresivos, y su sola presencia imponía una especie de autoridad sobre los demás. No era solo una abducción. No. Era algo mucho más profundo. Estos seres lo observaban, lo manipulaban, pero lo peor era la sensación de que estaban experimentando con él, no solo en un sentido físico, sino psicológico. Estaban invadiendo los rincones más oscuros de su mente. No sabía cuánto tiempo había pasado. Para Bitley, podía haber sido una eternidad. El terror era tan visceral que su percepción del tiempo se distorsionaba. Pero entonces, justo cuando creía que no podría soportarlo más, ocurrió algo inesperado. Una figura, quizá la misma que lo había examinado al principio, se acercó a él. Sin previo aviso, habló. La voz era distinta. Era fría, pero con un tono electrónico, como si no fuera natural. Le dijo algo que jamás olvidaría. Bitley no estaba seguro de si realmente había estado gritando, pero esa frase lo golpeó como un rayo. ¿Qué podían hacer para que dejara de gritar? Entendió. Era una pregunta inquietante, cargada de una especie de crueldad mecánica. Como si estos seres no comprendieran del todo la emoción humana, pero estuvieran dispuestos a hacer lo necesario para mantener el control. Su respuesta, en ese momento, fue tan extraña para él, como lo era la situación. «Déjame olerte», dijo. Fue una respuesta instintiva, casi absurda, pero en el momento le pareció lo único que lo anclaría a la realidad, lo único que podría devolverle algo de humanidad en medio de esa pesadilla. Y lo más perturbador fue que el ser accedió. Se acercó aún más, hasta que Bitley pudo sentir el olor de su piel, un olor orgánico, real, pero al mismo tiempo extraño, indescriptible. Había un leve aroma a cartón, y algo más, algo casi como canela. En ese momento, algo cambió dentro de él. El terror,
aunque seguía presente, comenzó a disiparse, como si ese simple gesto hubiera roto, de alguna manera, la barrera entre su mundo y el de ellos. Pero lo peor estaba por venir, porque lo que sucedió después sería la culminación de lo inimaginable. Sintió una especie de impacto, un estallido de luz y sonido, y luego, nada más. Lo habían hecho. Habían introducido la aguja en su cerebro. Y con eso, Whitley Strieber dejó de ser solo un hombre. Se convirtió en parte de algo más grande, algo más siniestro. Y cuando despertó, cuando por fin recobró algo de conciencia, ya no era el mismo. Ya hemos recorrido el principio de una pesadilla. Hemos visto a Whitley Strieber enfrentarse a lo imposible. Desde su primera experiencia con seres que no pertenecen a este mundo hasta los procedimientos más aterradores que sufrió bajo su control. Pero la historia no termina aquí. Si creías que ya todo había pasado, déjame decirte algo. El verdadero terror no está solo en los encuentros. No, el verdadero miedo llega cuando esos encuentros se filtran en tu vida cotidiana, cuando lo irreal se mezcla con la realidad y ya no puedes distinguir entre la pesadilla y el día a día. Ahora vamos a explorar lo que sucede posteriormente. Después de la abducción. Después del horror. Ahora, Whitley nos llevará a través de la desintegración de su vida tal como la conocía, cuando los efectos de esa experiencia comenzaron a corroer cada aspecto de su existencia. Su mente, su cuerpo, su familia, nada quedó intacto. Este es un momento que nos recuerda que el terror más profundo no está en el evento, sino en sus consecuencias. Prepárense, porque entramos en una nueva dimensión del miedo, donde las secuelas son más aterradoras que los propios eventos. Imagina por un momento que todo lo que crees conocer sobre el mundo comienza a derrumbarse. No en una explosión repentina, sino de manera lenta y metódica, como si los cimientos mismos de tu realidad se estuvieran desmoronando bajo tus pies. Esto es lo que comenzó a vivir Whitley Strieber tras su primera abducción. No fue solo una experiencia aterradora que ocurrió y desapareció. No, fue algo mucho peor. Lo que le sucedió no se quedó en esa noche oscura. Lo persiguió. Se infiltró en cada rincón de su vida, transformándola en una espiral descendente de miedo, confusión y desesperación. Ahora vamos a explorar lo que sucede posteriormente. Después de la abducción. Después del horror. La mañana siguiente a su primera abducción, Whitley se despertó en su cama. Parecía un despertar normal, pero había algo que no encajaba. No podía sacudirse la sensación de que algo terrible le había sucedido durante la noche. Su mente, intentando protegerse, le ofreció una imagen inocente, un búho. Sí, eso es lo que recordaba, o al menos lo que quería recordar. Un búho grande lo había mirado a través de la ventana, sus ojos fijos en los suyos durante la noche. Pero a medida que el día avanzaba, esa imagen comenzaba a romperse. Era como si algo dentro de él, una verdad enterrada, intentara salir a la superficie.
Su esposa notó el cambio casi de inmediato. Bitley, quien normalmente era un hombre tranquilo y centrado, estaba inquieto. Se mostró irritable, distante, como si algo lo estuviera devorando desde dentro. Pero no fue hasta la tarde cuando el verdadero cambio comenzó. Mientras la nieve caía suavemente en el exterior y la chimenea crepitaba, Bitley comenzó a experimentar algo nuevo. Algo que nunca antes había sentido. Un cansancio profundo, pero no el cansancio normal después de un largo día. No. Esto era algo mucho más oscuro. Era como si su cuerpo estuviera drenado de energía, como si algo en él se hubiera roto. Se retiró a la cama temprano esa noche, temblando, convencido de que estaba a punto de enfermar gravemente. Pero mientras yacía allí, bajo las cálidas mantas, escuchaba los sonidos familiares de su familia en la planta baja. Sin embargo, esos sonidos ya no le traían consuelo. En su mente, revivía fragmentos de lo que había ocurrido la noche anterior. Imágenes fugaces de seres pequeños con ojos enormes que se movían a su alrededor. Escenas de estar inmovilizado en un lugar extraño, con luces tenues que lo rodeaban. Y luego, el miedo. Un miedo visceral que lo consumía por completo. A medida que los días pasaban, su estado físico y mental continuaba deteriorándose. Ya no era capaz de concentrarse en su trabajo. Lo que solía ser fácil y fluido para él, ahora lo sentía como una lucha cuesta arriba. Sus pensamientos eran confusos, fragmentados, como si algo estuviera interfiriendo con su capacidad de pensar claramente. Cada vez que intentaba escribir o leer, su mente se rebelaba. Era como si hubiera algo dentro de él que no quería que recordara, pero al mismo tiempo no podía escapar de esos recuerdos fragmentados y perturbadores que emergían cuando menos lo esperaba. Pero no solo era su mente la que estaba cambiando. Su cuerpo también comenzaba a mostrar signos de lo que había sucedido aquella noche. Primero, notó un dolor persistente en la base de su cráneo. Era un dolor sordo, pero constante, que parecía provenir de una pequeña herida, apenas visible, pero lo suficientemente real como para preocuparlo. Luego, una infección comenzó a desarrollarse en su dedo. Al principio, pensó que era una astilla que había pasado desapercibida, pero la infección no mejoraba. El dolor empeoraba cada día, y cada vez que miraba esa pequeña herida, sentía una oleada de pánico inexplicable. No pasó mucho tiempo antes de que Bitley comenzara a experimentar extrañas sensaciones físicas que lo alarmaron aún más. Un día, mientras esquiaba con su familia, sintió una punzada aguda detrás de su oreja, como si alguien hubiera apretado un nervio. No era solo un dolor pasajero, era algo que le hacía sentir que su cuerpo estaba siendo manipulado de alguna manera, como si una parte de él ya no le perteneciera. Cuando su esposa inspeccionó el área, encontró una pequeña costra, apenas visible, pero lo suficientemente extraña como para hacerle preguntarse si algo más había sucedido esa fatídica noche. Lo más aterrador no era solo el dolor físico, sino la sensación constante de que estaba siendo observado. Por las noches, Bitley se despertaba con la clara impresión de que alguien o algo estaba en la habitación con él. A veces, escuchaba ruidos en la casa, crujidos, pasos, pero cada vez que se levantaba a investigar, no encontraba nada. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo vigilado. Cada mañana se levantaba sintiéndose agotado, como si no hubiera dormido en absoluto. Su mente estaba en alerta constante, siempre esperando algo. El estrés comenzó a afectar su relación con su familia. Bitley, quien siempre había sido un padre y esposo afectuoso, se volvió distante.
Los momentos de paz que solía disfrutar con su hijo y su esposa se transformaron en momentos de tensión y silencio incómodo. Su esposa intentaba acercarse, intentaba comprender lo que estaba pasando, pero Bitley no podía explicarlo. ¿Cómo se supone que le diga que algo lo había llevado durante la noche? Que su vida ya no le pertenecía completamente. Los episodios de parálisis, las noches en vela, el dolor físico, todo esto estaba empezando a destrozar su vida. Sus seres queridos lo veían deteriorarse sin poder hacer nada para ayudarlo. Bitley estaba atrapado en una realidad distorsionada, una pesadilla viviente de la que no podía escapar. Y lo más inquietante era que no podía compartir esa pesadilla con nadie. Porque, ¿quién le creería? ¿Quién aceptaría que seres de otro mundo lo habían llevado, lo habían invadido, y lo habían dejado roto, física y mentalmente? Mientras la oscuridad del invierno avanzaba, las visiones de esa noche comenzaban a reaparecer con más fuerza. Y no solo en su mente. Una tarde, mientras revisaba sus notas, un olor extraño llenó la habitación. Ese mismo olor que había percibido la noche de su abducción. Un olor a cartón, mezclado con algo más, algo orgánico y levemente ácido. Era tan vívido que Bitley sintió como si el ser estuviera de nuevo frente a él. Ese olor se convirtió en una especie de detonante para sus recuerdos. Cada vez que lo percibía, un torrente de imágenes inundaba su mente. La luz en su rostro, las manos que lo inmovilizaban, el terror puro y absoluto de estar en manos de algo que no comprendía. Y así, día tras día, la línea entre la realidad y el recuerdo comenzó a desdibujarse. Los síntomas físicos empeoraron. La sensación de algo extraño en su cabeza no desaparecía, el dolor en su dedo persistía, y el agotamiento mental lo consumía. Bitley sabía que su vida jamás volvería a ser la misma, pero lo más aterrador de todo era que estaba solo. Solo en su miedo, solo en su sufrimiento. Pero la pesadilla no había terminado. De hecho, estaba apenas comenzando. ¿Cuánto tiempo puedes resistir antes de que la oscuridad te consuma por completo? Ahora, queridos oyentes, nos adentramos en una nueva etapa de su pesadilla. Exploraremos un proceso más inquietante, uno que revela lo que se oculta en las profundidades de la mente. Bitley sabía que algo más había ocurrido aquella noche, pero los recuerdos estaban fragmentados, escondidos tras un velo de miedo y confusión. Era como si su mente se resistiera a recordar, como si hubiera bloqueado esos momentos por una razón. En este episodio, hablaremos de la búsqueda desesperada de Bitley por desenterrar esos recuerdos enterrados, por recuperar lo que su mente había sellado. El vehículo para esa búsqueda será la hipnosis, una herramienta tan poderosa como peligrosa cuando se trata de abrir las puertas a lo que no queremos recordar. Pero, ¿qué sucede cuando los secretos que buscas desenterrar son más oscuros de lo que imaginabas? ¿Qué sucede cuando, al abrir esa puerta, descubres que lo que te espera al otro lado no solo te cambiará, sino que podría destruirte? Prepárense, porque en este episodio no solo exploraremos el terror de los hechos, sino el terror de los recuerdos. Imagina estar atrapado en tu propio cuerpo, en tu propia mente, sabiendo que algo ocurrió,
algo más allá de lo comprensible, pero sin poder acceder a esos recuerdos. Para Whitley Strieber, esa era su realidad. Las experiencias que vivió durante aquella fatídica noche en su cabaña eran tan terribles, tan profundamente perturbadoras, que su mente se vio obligada a sellarlas en lo más profundo de su subconsciente. Pero los fragmentos persistían, volviendo una y otra vez, como ecos en la oscuridad de su conciencia. Y esos ecos no lo dejarían descansar. Después de semanas de pesadillas, fatiga inexplicable y dolor físico, Whitley sabía que no podía seguir viviendo así. Necesitaba respuestas. Las pocas imágenes que recordaba, los ojos negros, el dolor en su cabeza, la sensación de ser manipulado como una marioneta, no eran suficientes. Había lagunas enormes en su memoria, y esas lagunas se convertían en abismos. Era como si su vida se dividiera en dos, el antes y el después de esa noche, pero sin ningún puente que conectara a ambos lados. Fue entonces cuando Whitley decidió buscar ayuda. Después de investigar, descubrió que no estaba solo. Otros habían tenido experiencias similares, otros habían sentido el mismo terror y confusión. Fue así como conoció a Bud Hopkins, un investigador especializado en casos de abducciones. Pero Hopkins no solo escuchaba. Él utilizaba una herramienta que Whitley estaba a punto de descubrir: la hipnosis. Para muchos, la hipnosis es algo desconocido, rodeado de misticismo. Pero para Whitley, era una puerta hacia los recuerdos que necesitaba recuperar. Sin embargo, lo que él no sabía, lo que no podía prever, era que abrir esa puerta traería consigo no solo respuestas, sino también un terror mucho más profundo, mucho más visceral del que había experimentado aquella noche. La primera sesión de hipnosis comenzó de manera inofensiva. Whitley se sentó en la sala de Hopkins, un espacio tranquilo, con luces suaves y una atmósfera relajante. Pero bajo esa calma superficial se escondía algo mucho más oscuro. Hopkins le explicó que la hipnosis no era magia, sino una manera de acceder a los recuerdos enterrados en el subconsciente. Whitley estaba ansioso, casi desesperado por saber la verdad, por reconstruir lo que su mente había roto en fragmentos. Así que aceptó. Cuando cerró los ojos y se relajó, Hopkins comenzó a guiarlo. Su voz, suave pero firme, lo llevó a un estado de relajación profunda, un estado en el que su mente consciente comenzó a desvanecerse, abriendo paso a los recuerdos ocultos. Al principio, Whitley sintió un extraño alivio. Era como si finalmente estuviera a punto de descubrir la verdad. Pero luego, todo cambió. Los primeros recuerdos que emergieron no eran nada sorprendentes. Se veía a sí mismo acostado en su cama, la noche de la abducción. Recordaba haber encendido la alarma de seguridad, haber cerrado las puertas y las ventanas. Todo parecía normal, hasta que comenzó a escuchar ese extraño sonido desde el salón. Ese zumbido mecánico que no podía ubicar. Hasta ahí, todo era lo que ya recordaba conscientemente. Pero Hopkins lo empujó más allá. Le pidió que recordara lo que ocurrió después. Y fue en ese momento cuando la mente de Whitley comenzó a desmoronarse. Bajo la hipnosis, los detalles comenzaron a surgir con una claridad aterradora. Ya no solo era una vaga sensación de miedo. Ahora, podía ver todo. Recordaba cómo la puerta de su dormitorio se había movido, y cómo aquella figura pequeña y oscura apareció en el umbral. Pero ahora, veía más. Ya no era solo una figura indistinta. Ahora podía ver los detalles que su mente había bloqueado: la piel grisácea,
los ojos negros y profundos, los movimientos rápidos y precisos de ese ser. Y entonces, vio algo más, algo que antes no había sido capaz de procesar. Había más de una figura. Bitley recordó cómo su cuerpo quedó paralizado en la cama. No era una parálisis natural. No. Era como si algo hubiera tomado control de su cuerpo, como si una fuerza invisible lo estuviera manteniendo inmóvil, impidiendo que escapara o que siquiera pudiera gritar. Su respiración se hizo más rápida bajo la hipnosis, y Hopkins le pidió que se calmara, que respirara profundamente. Pero Bitley no podía. El miedo estaba volviendo a apoderarse de él, como si estuviera reviviendo cada momento de aquella noche. «Describe lo que ves», le dijo Hopkins. Y entonces, lo hizo. Con una voz temblorosa, Bitley describió cómo esos seres comenzaron a acercarse más y más a su cama. Eran pequeños, más pequeños de lo que recordaba originalmente, con cuerpos delgados y cabezas desproporcionadamente grandes. Lo rodearon, y aunque no podía moverse, podía sentirlos a su alrededor, observándolo. Era como si lo estuvieran estudiando. Y entonces, algo terrible sucedió. Lo levantaron de la cama. No había ninguna sensación de contacto físico. No sentía manos sobre él, pero su cuerpo estaba siendo elevado, sacado de su habitación, a través del aire, como si flotara. La sensación de impotencia que Bitley describía era desgarradora. Bajo la hipnosis, se podía escuchar su respiración agitada, sus palabras entrecortadas. Estaba completamente en manos de esos seres, y no podía hacer nada para detenerlo. ¿A dónde te llevan?, preguntó Hopkins en un tono suave, tratando de mantener la calma de su paciente. Para quienes jamás han experimentado una abducción, la idea de ser llevado a una nave espacial puede sonar fantasiosa, pero para Bitley, ese recuerdo era tan real como cualquier otro. Recordaba haber sido transportado a una nave, pero no una nave como las que se describen en la ciencia ficción. Era un espacio pequeño, oscuro, frío. Las paredes metálicas parecían brillar con una luz tenue, y el aire estaba impregnado de un olor extraño, a metal y algo más que no podía identificar. Lo siguiente que recordó fue estar acostado en una especie de camilla o mesa, inmovilizado, mientras esos seres lo rodeaban. Bajo la hipnosis, Bitley describía la escena con detalles espeluznantes. Sus ojos negros, sin emoción alguna, sus movimientos rápidos y mecánicos, como si fueran cirujanos trabajando en un paciente. En su mente, el miedo era tan intenso que su cuerpo temblaba incluso bajo el trance hipnótico. Pero lo más aterrador fue lo que sucedió después. Recordó cómo esos seres comenzaron a realizar algún tipo de procedimiento en él. Sintió una aguja penetrando su cráneo, una fina y casi invisible, que parecía adentrarse en su cerebro. Y mientras sucedía, no podía hacer nada más que gritar en su mente. Los recuerdos que emergían bajo la hipnosis eran fragmentados y caóticos, pero había algo que estaba claro. Estos seres no solo estaban interesados en su cuerpo, estaban interesados en su mente. En medio de ese terror absoluto, Bitley recordó algo que lo dejó helado. Mientras estaba tendido en esa mesa, completamente vulnerable, uno de esos seres se acercó más que los demás. No lo tocó, pero lo miró directamente a los ojos, y en ese momento, Bitley entendió algo aterrador. Estaban comunicándose con él. No con palabras, no con sonidos, sino con pensamientos, directamente en su cabeza. La sensación de invasión mental era insoportable, como si estuvieran hurgando en sus recuerdos, explorando cada rincón de su mente. La voz de Hopkins interrumpió esa avalancha de recuerdos. ¿Qué están haciendo? Bitley, con la respiración agitada, respondió con un temblor en la voz. Me están buscando dentro de mi cabeza.
En ese momento, Hopkins decidió detener la sesión. La respiración de Bitley era irregular, y el miedo estaba comenzando a ser insoportable. Lo despertó suavemente del trance, llevándolo de regreso al presente. Pero Bitley ya no era el mismo. Ahora, tenía los recuerdos más claros que antes, pero con ellos, también vino un terror más profundo, más arraigado. Sabía lo que le había sucedido, pero esa verdad no le trajo paz, sino una ansiedad abrumadora. Porque ahora, Bitley entendía que esos seres no solo lo habían abducido físicamente. No. Habían hecho algo mucho peor. Habían penetrado en su mente, habían manipulado sus recuerdos, y lo más aterrador de todo, podían volver en cualquier momento. La hipnosis le dio respuestas, pero también abrió nuevas puertas al miedo. Ahora, Bitley sabía que lo que había experimentado no era un sueño ni una alucinación. Era real, y estaba lejos de haber terminado. Nos encontramos en una etapa avanzada de la pesadilla de Bitley Strieber. Hemos explorado sus encuentros iniciales, los secuestros, las aterradoras visiones y los recuerdos reprimidos que la hipnosis sacó a la luz. Pero lo que sigue ahora es algo aún más inquietante. Porque, cuando el terror está tan profundamente arraigado, cuando el miedo y lo inexplicable se apoderan de tu mente, solo queda una pregunta. ¿Estás solo en esta experiencia? Y si no lo estás, ¿qué significan todas estas conexiones? Bitley se da cuenta de que él no es el único. No es el único que ha sido visitado, no es el único que ha sido llevado, y no es el único que vive con el miedo constante de que estos seres puedan volver en cualquier momento. Vamos a adentrarnos en un aspecto de la experiencia de Bitley que lo llevará a formar una extraña y desconcertante comunidad. Personas de todas partes del mundo han vivido lo mismo. Personas que, como él, han sufrido en silencio, atrapadas entre la incredulidad de los demás y el pavor de lo que han vivido. Pero esta comunidad también trae consigo nuevas preguntas. ¿Por qué ellos? ¿Por qué son elegidos estos individuos? Y lo más importante, ¿qué quieren estos seres de ellos? Ahora no hablaremos solo de la soledad del miedo, sino de la compañía que éste puede generar, y de cómo esa misma compañía puede ser una fuente de consuelo, o en algunos casos, un catalizador para un terror aún mayor. Te han llevado. Lo sabes. Lo sientes. Pero, ¿quién te va a creer? Cuando tratas de hablarlo, las miradas de los demás te perforan, llenas de dudas, escepticismo, o peor aún, de indiferencia. Pero no estás solo. No del todo. Y esa es la esperanza a la que te aferras, cuando el abismo entre tu experiencia y la realidad de los demás parece insalvable. Bitley Strieber se encontraba en ese abismo. Después de meses de intentar procesar las terroríficas y extrañas experiencias que había vivido, la lucha no era únicamente con el miedo que lo carcomía, sino con la soledad. Porque cada vez que trataba de compartir lo que le sucedía, sentía como su relato se desvanecía entre risas incómodas, cejas levantadas y argumentos racionales que trataban de reducir todo a una alucinación, a un mal sueño.
Era un hombre atrapado entre dos mundos. El real, tangible, donde la vida seguía su curso, y el otro, uno lleno de figuras ominosas con ojos profundos, que invadían sus noches y sus recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían a él. Los pequeños seres, los experimentos crueles que soportaba, el frío y penetrante vacío de aquellos ojos que lo observaban. Pero ¿acaso no había algo más profundo? ¿Algo que lo conectaba a ellos de una manera que no lograba entender? En medio de este caos interno, Bitley descubre algo que cambia todo. No está solo. Hay otros. Personas comunes, como él. Hombres y mujeres de distintas partes del país, del mundo, que han vivido cosas similares. Personas que describen, con escalofriante exactitud, los mismos seres que él ha visto en sus pesadillas más reales. Pero, ¿cómo creer en algo así? ¿Cómo contarle a alguien lo que te ha pasado, cuando las palabras mismas parecen absurdas al salir de tu boca? Me llevaron, dices. Me sometieron a pruebas, continúas. Pero las palabras se quedan cortas. Porque el terror, el verdadero terror, no está solo en lo que te hicieron, sino en la sensación de que ya no eres dueño de tu propia vida. De que en cualquier momento podrían volver. Fue a través de Bud Hopkins, un renombrado investigador de fenómenos extraterrestres, cuando Bitley empezó a escuchar historias de otros abducidos. Estas personas, también, habían sentido el frío toque de lo incomprensible. Describían luces que parpadeaban en sus dormitorios a mitad de la noche, sombras que se movían en el umbral de sus puertas y una presencia que los paralizaba antes de ser arrastrados a un lugar que ningún humano debía conocer. Bitley asistió a reuniones de apoyo organizadas por Hopkins, y lo que encontró allí lo dejó perplejo. Aquí estaban, reunidos, una variedad de personas. No eran locos. No eran fanáticos de la ciencia ficción ni buscaban fama. De hecho, la mayoría de ellos prefería mantenerse en el anonimato. Cada uno cargaba con su propio trauma, su propio miedo. Pero en esas reuniones, había algo más fuerte que el miedo, una profunda necesidad de entender. Lo primero que Strieber notó fue lo similares que eran las historias. Los detalles coincidían, a veces de formas tan exactas que era difícil no sentir que había una oscura verdad común entre ellos. Los seres, los procedimientos, las parálisis. Era como si todos hubieran sido visitados por las mismas entidades. Y sin embargo, la pregunta que los atormentaba a todos seguía siendo la misma. ¿Por qué nosotros? Una mujer que se llamaba Sara compartió su experiencia. Su voz temblaba mientras hablaba, y Bitley sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que describía, la misma sensación de impotencia que él había sentido. Sara relató cómo había despertado en medio de la noche con una luz brillante que inundaba su habitación. Al principio pensó que era un sueño, hasta que vio a los pequeños seres rodeando su cama. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía sentir el frío invadiendo su cuerpo mientras una aguja delgada como un cabello se insertaba en su cabeza. Bitley observó sus ojos mientras contaba su historia. Eran los ojos de alguien que había visto más allá del velo de la realidad. Alguien que había sentido el toque de lo inexplicable. Pero también eran los ojos de alguien roto, destrozado por la incomprensión del mundo que la rodeaba. Su familia pensaba que estaba loca. Sus amigos, con una mezcla de lástima y desconcierto, se alejaron de ella. Solo en estas reuniones encontraba una pequeña chispa de consuelo. Y no era la única. Un hombre mayor, con un semblante curtido por la vida,
Contó cómo había sido abducido mientras conducía por una carretera desierta. La luz había aparecido de repente, cegándolo. Su coche se detuvo. Luego, no recordaba nada, hasta que despertó horas más tarde, con extrañas marcas en su cuerpo que no podía explicar. Su esposa, con quien había estado casado durante 30 años, lo había dejado semanas después de que él le contara lo sucedido. Dijo que no podía soportar verme así. Hablando de extraterrestres, dijo con la voz quebrada. No podía culparla. Es aquí donde el dolor de los abducidos no es solo el de la experiencia misma, sino el de ser apartados por aquellos que más deberían haberlos apoyado. La sociedad no estaba lista para ellos. Ni lo está ahora. ¿Cómo creer en algo que rompe todas las normas de la realidad? En los ojos de los escépticos, sus relatos eran solo eso, fantasías, delirios, alucinaciones. ¿Y cómo no dudar de sí mismos? Incluso Bitley, a veces, se preguntaba si no estaba al borde de la locura. Sin embargo, había algo que los mantenía en pie. Algo inexplicable pero profundo. Cada uno, en su interior, sabía que lo que habían vivido no era una ilusión. Las cicatrices físicas, los recuerdos fragmentados, la sensación de haber sido observados por algo más allá de la comprensión humana. Todo apuntaba a una verdad aterradora. Pero había otro problema. Mientras compartían sus experiencias, también compartían sus dudas. ¿Podría ser esto algún tipo de mecanismo de defensa de la mente? Quizás todos habían sido víctimas de algún fenómeno psicológico desconocido, una especie de ilusión compartida. Los psiquiatras a menudo hablaban de cómo la mente podía jugar trucos, especialmente en situaciones de estrés extremo. ¿Y si todo esto no era más que un elaborado truco de la mente humana? ¿Una manera de procesar el miedo, la incertidumbre, el desamparo? Bitley escuchaba estas teorías, pero en lo profundo de su ser, sabía que algo más estaba sucediendo. Y no era solo él. Había algo tangible en todo esto. Algo que no podía explicarse solo como un fenómeno psicológico. Demasiadas coincidencias. Demasiados detalles aterradores que compartían entre ellos. Y entonces, llegaba la pregunta que ninguno quería hacer en voz alta, pero que todos sentían en sus entrañas. ¿Volverían los visitantes? Sabían la respuesta. No se trataba de un sí volverían, sino de cuándo. En el fondo, cada uno de ellos vivía con la certeza de que esos ojos oscuros volverían a aparecer en sus vidas, en el momento más inesperado, cuando el terror pudiera ser mayor, cuando la vulnerabilidad fuera absoluta. No importa cuánto intentaran convencerse de que sus pesadillas eran solo eso, pesadillas. La realidad, o lo que fuera aquello, siempre volvía. Algunos intentaban rodearse de luces, otros mantenían a sus familias cerca en la esperanza de que no serían visitados si no estaban solos. Pero lo sabían. Bitley lo sabía. Los visitantes no seguían las reglas del mundo humano. No les importaba la lógica, ni los intentos de protección. Volverían cuando lo decidieran, arrastrando consigo esa parálisis, ese frío, y esas agujas que penetraban no solo la carne, sino también lo más profundo del alma. Y mientras Bitley se sentaba en esas reuniones, rodeado de personas con experiencias tan similares, no podía evitar sentir que había algo más en juego. Algo que todavía no lograban entender. ¿Por qué ellos? ¿Qué les estaban buscando? Y lo más escalofriante, ¿qué iban a llevarse de ellos la próxima vez? Con estas preguntas persistiendo en la oscuridad, Bitley se preparaba para enfrentarse no solo a los visitantes,
sino a la incógnita más grande de todas. ¿Podrían alguna vez detener esto, o estaban condenados a una vida donde el terror fuera el compañero más fiel? Así, mientras las noches continuaban, y las reuniones llenaban de angustia compartida a aquellos que buscaban consuelo, lo único que quedaba era esperar. Porque el futuro, como aquellos ojos negros, estaba lleno de sombras. Hemos escuchado los relatos de Bitley, de su comunidad de abducidos, y de la lucha por comprender lo que les ha sucedido. Pero en este episodio nos adentramos en el terreno más especulativo y filosófico, las teorías y reflexiones sobre los visitantes. Este capítulo no es solo un viaje por los hechos que Bitley ha vivido, sino por las preguntas que surgen cuando la ciencia, la espiritualidad y lo desconocido chocan. ¿Qué son realmente estos visitantes? ¿De dónde vienen? Y lo más perturbador, ¿qué buscan? En el siguiente relato exploraremos algunas de las ideas más profundas y aterradoras que Bitley ha concebido acerca de sus experiencias. Así que prepárense para un viaje que va más allá de lo físico y penetra en lo más profundo de la mente humana y del cosmos. Este episodio los llevará a cuestionar la realidad misma. El cielo siempre ha sido un misterio, lleno de promesas y de amenazas. Pero para Bitley Strieber, ese misterio no es solo algo que se contempla desde la distancia. Es algo que lo ha tocado, algo que lo ha invadido, algo que hasta ahora ha dejado preguntas que desafían no solo lo que conocemos, sino lo que somos. Y quizás, lo más inquietante no es lo que ya sabemos de los visitantes, sino lo que aún no hemos entendido. Después de años de experiencias desconcertantes, dolorosas y profundamente aterradoras, Bitley comenzó a reflexionar sobre el porqué. En las largas noches de insomnio, después de sentir cómo los pequeños seres invadían su vida, una y otra vez, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué buscan estos seres? No se trataba simplemente de invasores extraterrestres que venían a estudiarnos como si fuéramos una especie inferior, como algunos podrían haber pensado. A medida que los recuerdos de las abducciones de Bitley se volvían más claros, mientras más analizaba las sensaciones, las imágenes y los ecos de aquellas voces electrónicas que resonaban en su mente, algo más profundo comenzaba a surgir. La palabra comunión comenzó a cobrar un nuevo sentido para Bitley. Al principio, pensó que era una mera referencia a la brutal intrusión de los visitantes en su vida. Pero con el tiempo, esa comunión adquirió una profundidad filosófica. ¿Era posible que estos seres no solo quisieran examinar nuestros cuerpos, sino también nuestras almas? A través de sus conversaciones con otros abducidos,
y las reflexiones personales que lo mantenían despierto noche tras noche, Bitley comenzó a desarrollar teorías que iban más allá de la típica narrativa extraterrestre. Ya no estaba seguro de si estos seres venían de otro planeta, o si tal vez se trataba de algo más extraño aún. ¿Qué tal si no venían del espacio exterior, sino de otra dimensión? ¿Qué tal si siempre habían estado aquí, coexistiendo con nosotros en una realidad paralela, oculta justo fuera del alcance de nuestros sentidos? Una de las ideas que comenzó a dominar su mente fue la posibilidad de que los visitantes no fueran criaturas de carne y hueso en el sentido tradicional. ¿Qué tal si eran proyecciones, manifestaciones de algo más? Algo que podía cruzar entre diferentes realidades, entre lo tangible y lo intangible. Podían ser exploradores de la mente, o algo más inquietante, guardianes de los límites entre lo conocido y lo desconocido. Bitley reflexionaba sobre lo que muchos abducidos habían dicho, que los seres parecían comunicarse telepáticamente. ¿Cómo podían leer los pensamientos humanos? Y más importante aún, ¿por qué parecían estar interesados no solo en el cuerpo físico, sino en las emociones más profundas y en los recuerdos reprimidos? A lo largo de los años, Bitley había experimentado una sensación creciente de ser observado, manipulado, incluso moldeado. Había noches en las que se despertaba con una extraña sensación de que su mente había sido tocada, de que algo en su interior había cambiado, aunque no podía explicar qué. Otros abducidos también describían esto. Se sentían diferentes, como si su identidad misma hubiera sido alterada después de los encuentros. Aquí es donde las teorías de Bitley comienzan a rozar lo más perturbador. ¿Y si los visitantes están aquí no para aprender de nosotros, sino para integrarse en nosotros? Como si, de alguna manera, estuvieran intentando entrar en la psique humana, para comprender nuestra conciencia desde adentro, o peor aún, para transformarla. ¿Y qué es lo que los impulsa? Bitley no estaba seguro, pero comenzó a considerar algo aún más espantoso. ¿Qué tal si los seres buscan fusionarse con la humanidad? El miedo, el verdadero miedo, no es a lo que estos seres puedan hacernos. Es lo que pueden hacernos ser. ¿Qué sucede cuando no sabes si eres tú mismo? Cuando tus pensamientos, tus sentimientos, tus recuerdos, se ven invadidos por algo más. Por una presencia que no comprendes, pero que sientes que está ahí, constantemente, acechando los rincones de tu mente. Bitley empezó a teorizar que, tal vez, la razón por la cual los abducidos compartían experiencias tan similares no era porque habían sido llevados a los mismos lugares, o porque los mismos seres los visitaban. Era porque, de alguna manera, todos ellos estaban conectados. Había una red invisible entre los abducidos, un lazo común que los unía más allá del tiempo y el espacio. Una comunión de mentes. ¿Era posible que los visitantes estuvieran construyendo algo? Un nuevo tipo de conciencia, un nuevo tipo de humanidad, que pudiera trascender los límites de la realidad física? Bitley no lo sabía, pero lo que sí sabía era que ya no podía pensar en los visitantes solo como invasores. Eran algo mucho más complejo, algo que desafiaba todo lo que había aprendido, todo lo que el mundo moderno había enseñado sobre la realidad. Bitley sabía que no podía quedarse solo en la especulación. Cada vez que intentaba racionalizar lo sucedido, su mente volvía a esos momentos, a las imágenes que había intentado enterrar, pero que persistían, flotando justo fuera de su alcance, como un sueño oscuro al que no podía escapar. Los visitantes no solo eran una presencia que lo acechaba, eran una fuerza que trascendía todo lo que conocía.
Con el tiempo, las preguntas seguían amontonándose en su mente, tejiendo una red imposible de desentrañar. ¿Y si estos seres estaban aquí desde el principio de los tiempos? ¿Qué tal si habían influido en la evolución de la humanidad, silenciosamente, manipulando nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras creencias, para llevarnos a algún tipo de comunión que aún no comprendíamos? Entonces las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las antiguas historias de ángeles, demonios, hadas, los mitos y leyendas de todas las culturas, todo tenía un punto en común. Los seres que la humanidad siempre había llamado dioses o monstruos tal vez no eran más que formas diferentes de una misma entidad que nos ha acompañado desde el principio, adaptándose a nuestra comprensión del universo a medida que evolucionábamos. Bitley se dio cuenta de que lo que los visitantes estaban buscando no era simplemente información sobre los humanos. Estaban buscando unirnos. Nos estudiaban, no como sujetos, sino como parte de algo más grande. Algo que trascendía el tiempo, la realidad y quizás incluso la vida misma. Los seres no eran simplemente observadores. Eran actores en un juego cósmico que había estado desarrollándose desde el inicio de los tiempos. La pregunta era, ¿qué rol jugaba la humanidad en este gran teatro universal? Entonces, surgió la reflexión más aterradora. ¿Y si la comunión con estos seres no era algo que pudiéramos evitar? ¿Y si era nuestro destino, nuestro propósito? Desde los rincones más oscuros de su mente, Bitley comenzó a aceptar que los visitantes no eran intrusos. Eran parte de la existencia misma. Un reflejo, quizás, de lo que seríamos algún día. A medida que las piezas se reunían en su mente, Bitley no pudo evitar recordar una frase que había escuchado una y otra vez en sus encuentros con los seres: comunión. No era solo una palabra, sino una promesa. Un vínculo entre lo humano y lo desconocido, un pacto inquebrantable que iba más allá de la simple comprensión. Y así, Bitley llegó a la conclusión de que la comunión ya había comenzado. Era inevitable. No se trataba de si ocurriría o no, sino de cómo sería. Estos seres no estaban simplemente estudiando la humanidad. Estaban integrándose en ella, alterándola, moldeándola, preparándonos para algo mucho mayor de lo que podíamos imaginar. A medida que las palabras de Strieber se diseminaban por el mundo, la gente comenzaba a escuchar. Algunos con miedo, otros con curiosidad, pero todos sintiendo el mismo vértigo, el mismo tirón hacia lo desconocido. ¿Y si Bitley tenía razón? ¿Y si no estábamos solos, y nunca lo habíamos estado? No era solo el terror lo que los atraía. Había algo más, algo que resonaba profundamente en el alma humana. La sensación de que estos visitantes, por muy extraños y perturbadores que fueran, de alguna manera formaban parte de nuestro viaje, nuestro destino colectivo. Al final, Bitley se dio cuenta de que lo que más asustaba a la humanidad no era el miedo a los extraterrestres, ni a los experimentos, ni siquiera a la abducción. Lo que realmente nos aterraba era la posibilidad de que el universo fuera mucho más grande, más extraño y más impredecible de lo que jamás habíamos imaginado. Y que, en ese vasto abismo, no éramos los dueños de nuestro destino. Y así, Bitley Strieber, un hombre que solo había buscado respuestas, nos dejó con una de las preguntas más grandes de todas. ¿Qué somos realmente? ¿Seres solitarios en un vasto universo vacío, o actores en un drama cósmico, unidos en una comunión con fuerzas que apenas comenzamos a comprender?
Lo que sea que estos visitantes busquen, lo que sea que quieran de nosotros, está claro que la comunión ha comenzado. Y el final de esta historia no es uno que podamos prever. Porque, en última instancia, el mayor misterio no son ellos. Somos nosotros. Gracias por acompañarnos en Comunión, las crónicas de Whitley Strieber. Lo que han escuchado hoy no es solo un relato de terror. Es un llamado a mirar más allá de lo que creemos saber, a aceptar que tal vez lo desconocido no está allá afuera, sino dentro de nosotros. A lo largo de Comunión, hemos caminado junto a Whitley Strieber en su viaje hacia lo más profundo del miedo, del misterio y de lo desconocido. Este no es solo un relato de encuentros con visitantes, ni tampoco una simple historia de abducción alienígena. No. Comunión nos lleva más allá de lo físico, más allá de lo tangible, hacia una exploración íntima de la mente humana y su relación con lo que no podemos comprender del todo. A medida que avanzamos en cada episodio, nos hemos dado cuenta de que el verdadero corazón de esta historia no reside únicamente en los encuentros aterradores, ni en las teorías sobre seres extraterrestres. El verdadero poder de Comunión radica en cómo desafía nuestra percepción de la realidad, de quiénes somos, y de qué más podría existir fuera del alcance de nuestros sentidos. Desde los primeros momentos en que Whitley nos comparte su primer encuentro, hasta las teorías más abstractas sobre los visitantes, nos hemos visto obligados a mirar hacia adentro. Porque Comunión no trata solo de lo que le ocurrió a Whitley Strieber, se trata también de cómo estos eventos nos hacen cuestionar nuestros propios límites, nuestros propios miedos. Nos enfrentamos a la posibilidad de que el universo, tal como lo conocemos, es solo una pequeña parte de una verdad mucho más vasta y profunda. Una verdad que nos incluye, que nos conecta, que quizás incluso nos define. En cada episodio, hemos sido testigos no solo del terror, sino también de la lucha de Whitley por encontrar sentido. Lo hemos visto balancearse entre el escepticismo y la aceptación, entre la racionalidad y lo sobrenatural. Pero, sobre todo, hemos sentido su soledad. Porque, ¿qué ocurre cuando lo que has vivido desafía todo lo que los demás consideran irreal? ¿Cómo seguir adelante cuando tus experiencias se convierten en un abismo de incomprensión? Whitley nos ha mostrado que el miedo no solo proviene de lo que no conocemos, sino del aislamiento que esto trae consigo. Sin embargo, en ese mismo aislamiento, Strieber ha descubierto algo inesperado: la comunión. Esa palabra, que en un principio parecía reflejar la invasión de los visitantes en su vida, ha tomado un nuevo significado. Comunión no es simplemente el contacto con estos seres, sino un viaje de conexión con algo mucho más grande, más antiguo y más universal. Algo que ha estado con la humanidad desde sus inicios y que quizás, finalmente, está buscando unirse a nosotros de manera más íntima, más permanente. Entonces, ¿qué hemos visto a lo largo de este viaje? Hemos visto que la búsqueda de respuestas sobre los visitantes no es simplemente una búsqueda científica o sobrenatural. Es una búsqueda humana. Una búsqueda de significado en un cosmos que parece impenetrable. Y en esa búsqueda, hemos sido desafiados a cuestionar todo lo que damos por sentado. Los visitantes son extraterrestres, seres de otra dimensión, o proyecciones de nuestro subconsciente colectivo. La respuesta no es simple. Y quizás,
Esa es la verdadera lección de comunión. Tal vez no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a vivir con las preguntas. De aceptar que el misterio, lo desconocido, es parte fundamental de lo que nos hace humanos. Y es aquí donde radica la verdadera fuerza de comunión. No en las abducciones, no en los experimentos, sino en la reflexión profunda que provoca. Nos obliga a enfrentar la incómoda posibilidad de que no somos los únicos actores en este vasto escenario cósmico, y que nuestras vidas pueden estar entrelazadas con fuerzas que apenas comenzamos a comprender. Comunión es una invitación a mirar más allá del velo de lo que consideramos real. Nos invita a abrir nuestra mente a lo que podría estar ahí, justo en los márgenes de nuestra percepción. Nos desafía a preguntarnos si estamos preparados para lo que esas fuerzas podrían revelarnos. Y tal vez lo más importante de todo, nos recuerda que, en el fondo, la mayor comunión que podemos lograr es con nosotros mismos, con nuestros miedos, nuestras preguntas, y nuestra eterna búsqueda de respuestas en este misterioso y vasto universo. Porque al final, la comunión no es solo con los visitantes. Es con el propio misterio de la existencia. Y así concluye otro episodio de Dimensión Paranormal. Hoy hemos explorado las profundidades más inquietantes del universo de Whitley Strieber y sus teorías sobre los visitantes, pero el viaje no termina aquí. Sabemos que lo desconocido sigue ahí, acechando, esperando ser revelado. Y en este espacio, seguiremos buscando esas respuestas que parecen esconderse entre las sombras. Si este episodio los ha dejado con preguntas, inquietudes, o esa sensación de que el mundo es mucho más extraño de lo que imaginamos, entonces no olviden suscribirse a nuestro podcast. Cada semana, nos adentramos en lo inexplicable, lo misterioso y lo paranormal, porque sabemos que hay mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Síganos en todas nuestras plataformas, compartan este episodio con quienes, como ustedes, buscan más allá de los límites de la realidad, y prepárense para lo que viene. En Dimensión Paranormal, el misterio nunca se detiene. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido. ¡Hasta la próxima! Y recuerden, lo que acecha en las sombras siempre está más cerca de lo que creemos.